Todos bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por acompañarme cada semana, por suscribirse, por comentar, por darle like, por hacer sus comentarios y por obviamente disfrutar estas clases. Como saben, el objetivo de las clases no solamente es poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás, obviamente, si no todos podamos edificarnos en venir a Cristo. Ese es el objetivo, ¿verdad? Si yo aprendo, lo puedo enseñar a los demás, puedo compartir ese conocimiento. Espero que compartan estos vídeos o lo aprendido en sus clases, sus familias y obviamente que alguna persona de repente que quiera conocer un poco más el Evangelio o que no conoce, obviamente le pueden compartir. Así que espero que lo puedan disfrutar, sigamos adelante y empecemos. Como saben, estamos estudiando lo que es doctrina y convenios, un canon de las escrituras. Esta semana ya terminamos lo que es octubre, empezamos noviembre, el 11º mes del año 2025. Estamos del 27 de octubre a la semana del 2 de noviembre. Como saben, estamos estudiando el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya nos corresponde el episodio 44. Eso quiere decir 44 semanas han pasado, 44 clases hemos disfrutado. Espero que lo puedan disfrutar también esta. El día de hoy veremos solamente una sección, la sección 124. ¿Y por qué? Bueno, ahorita lo veremos. ¿Por qué solamente veremos una sola sección? Así que acompáñame para que te puedas disfrutar esta clase. Eh, el título que ha dado el manual para esta clase es Una casa en mi nombre. Así se llama el título de la clase y ustedes pueden apreciar una hermosa imagen o foto de lo que es el templo de Nabú. ¿Verdad? En la parte superior ven una franja azul o celeste, como quieran llamarlo. El color, antes del verde, lo pueden ver, ahí está el río Mississippi o Mississippi o Mississippi. Mississippi le llaman también algunos. El río Mississippi, un gran río, también es ancho, un río grande y caudaloso. Es muy grande. Ahí no se puede apreciar bien, pero es muy grande. Ancho y largo, obviamente, ¿verdad? Y pues ustedes ven ahí el templo de Nabú. Esta es una fotografía prácticamente de esta época. No es en esa época, ya está pues un templo moderno, que es el templo de Nabú, y así se ve si ustedes algún día tienen la oportunidad. ¿Y cómo se llama el título de la clase? Una casa en mi nombre, basado en la sección 124, versículo 2, que dice: edifiquen una casa en mi nombre, mi siervo George y mi siervo Lyman y mi siervo John Snyder y otros, tal como mi siervo José les muestre, en el sitio que él también les indicará. Fin del versículo. Esto es una revelación recibida en enero de 1841 que instruye pues a los miembros a construir un templo en nombre de Dios. En el nombre de Dios les instruye un templo más en una nueva ciudad. Esta casa, que viene a ser el templo, es un lugar sagrado para que la gloria de Dios descanse sobre ella y su presencia esté allí, siempre y cuando pues se mantenga sin contaminación y esté habitada por personas de corazón puro, que el Señor siempre quiere. Hay que recordar que a estas alturas de las escrituras o de la historia de la iglesia que estamos viendo, la iglesia ya ha construido lo que es el templo de Kirtland, obviamente abandonado, y en este momento, si nos trasladamos a esa fecha que estamos viendo el templo de Nabú, obviamente el templo de Kirtland está abandonado y está obviamente mancillado, profanado por otra gente. Los santos han tratado de huir de Kirtland en su mayoría. Obviamente han quedado uno que otro, no han quedado la mayoría, sino la minoría. Unos que otros están saliendo y siempre siguen saliendo hasta que obviamente puedan emigrar. Emigraron, como ya lo saben un poco de la historia, se emigró a Missouri, obviamente de Missouri ellos también fueron sacados y fueron a Naboo. ¿Está bien? Entonces espero que se pueda entender parte de la historia que iremos viendo el día de hoy. Gracias hermanos por suscribirse, por comentar, siempre leo sus comentarios, algunos se pierden en las clases, yo creo que está fácil es poderles encontrar, a veces por los episodios, a veces por las secciones, a veces por la fecha de la clase. Todos los días jueves, hora americana en la hora del centro, Estados Unidos tiene 3 horas horarias, de los usos horarios, como se llama. Nosotros salimos los días jueves a las 00 horas del día jueves, ya sale el video de cada clase.
está programado para esa hora, así que si lo esperan, a esa hora. ¿Qué hora es en mi país? Bueno, en sus países no lo sé porque varían pues los horarios, los usos horarios que hay. Hora central de Estados Unidos, a las 00 horas del día jueves está saliendo las clases. Así que espero se suscriban, puedan verlo y puedan obviamente comentar y disfrutar y aprender un poco de la historia. He tratado de que sea amena, que sea agradable. Siempre les doy algunos tips, siempre les doy algunas cositas que obviamente no lo van a encontrar en cualquier lado. Trato de poderles enseñar siempre con la verdad, siempre poder que sean amenas y que les sirvan a ustedes para que puedan fortalecer su fe y su testimonio. Muchas gracias porque de diversos lugares se suscriben y comentan y gracias por ello. El día de hoy veremos una sección, pero con mucho, una sola sección, pero con muchos versículos. Una sección larga que lleva más o menos 8 páginas en promedio para poder estudiar esta semana. Así que te invito, es un poquito extensa, pero es muy agradable, es muy amena. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Empezamos con la historia. Hoy viajaremos con los primeros santos de los últimos días desde la dura persecución en Missouri hasta el nacimiento de una ciudad milagrosa. ¿Cómo se llamó esa ciudad? Nauvoo, la hermosa. Así le puso José Smith. Nauvoo, la hermosa. En mayo de 1839, una conferencia decide trasladar a los miembros hacia un paraje llamado Commerce. También que era tierra en manos de empresarios como Isaac Galland. Te estoy contando un poco la historia para que lo entiendas. Galland era un empresario, acepta trueques. Trueques son intercambios donde no se realiza el dinero, sino a través de otras cosas en común. Trueques de propiedades por los terrenos perdidos en Missouri. Algo crucial porque los santos no tenían efectivo. Pues, ¿cómo haces un negocio y cómo te vende un terreno si tú no tienes un terreno para comprarme a través del billete, que es la moneda en ese caso? No había dinero, los santos eran pobres. Entonces Isaac Galland hace un pequeño trueque, se podría decir, mira, te entrego esta parte de Missouri, estas tierras de Nauvoo y me entregas las de Missouri, así como un trueque. Algo crucial, ¿verdad? Porque obviamente, como lo dije, los santos pues no tenían efectivo. Por eso Commerce resulta posible cuando otras zonas hubieran sido enviables, pues, ¿no? Habían otras mejores zonas, pero por supuesto, pero todo cuesta, todo cuesta. Eso dile a un emigrante a veces no tiene opciones, ¿no? Hey, ¿por qué no te fuiste aquí? Sí, pero ¿a dónde me voy? ¿Verdad? Voy donde está más accesible para mí, donde puedo encontrar un terreno, donde el terreno está más cómodo, donde puedo tener una casa, donde puedo tener un trabajo, donde me puedan hospedar. Todo eso se ve cuando uno es emigrante. Y los santos lo eran. ¿Okay? Los santos lo eran ¿por qué? Porque habían sido sacados o expropiados de sus tierras en Missouri. Imagina haberlo perdido todo, casas, tierras, hasta la ropa de tus hijos en pleno invierno. Imagínate. Terrible, o sea, no era fácil. Alguien que, si no conoces un poquito, como digo yo siempre, no es que me jacte, pero si no conoces un poquito Estados Unidos o el clima americano, es complicado que se pueda entender. Es muy complicado, ¿por qué? Porque a veces los climas son muy, muy fuertes, se puede decir, muy excesivos. Tanto en verano hace demasiado calor a veces en ciertos lugares y en invierno pues hace un frío fuertísimo que no se soporta. Y el verano también. Hay lugares aquí en Estados Unidos donde no se soporta el verano y tampoco el invierno. Entonces, imagínate, esa gente pierde todo, se va, tiene que mudarse y en pleno invierno. Obviamente sin ropa, obviamente sin casa, sin lugares, sin tecnología de ahora o se pueden decir sin que puedan encontrar ropa o de verano o perdón, ropa que caliente, temperada para este invierno, no lo había. Entonces es difícil. Así llegaron los santos a Illinois, así se llama el estado, Illinois, refugiados y heridos. En medio de pantanos, ellos llegan a un sitio que era pantano, infestado pues ¿de qué? ¿Qué hay en un pantano? No sé si conocen lo que son pantanos. Aquí en Estados Unidos hay muchísimos pantanos. Florida es uno de ellos. Pantanos, obviamente en todos los lugares hay pantanos, pero no sé si lo conocen. Y cada pantano que hay, que es un poco la tierra húmeda con bastante agua estancada, eso es un pantano. Obviamente, ¿qué hay?
mosquitos. Los mosquitos, agárrate, porque son fuertísimos, son mosquitos que te atacan, pero en bandadas, se puede decir, ¿no? Porque vienen turbas o cantidades de mosquitos que obviamente pues te sientes mal. Por si no conoces qué es un pantano, es humedal, ¿no? Es natural, humedal natural caracterizado por la acumulación de agua pues en forma permanente o en ciertos tiempos con una vegetación abundante. ¿Okay? Eso es lo que es un pantano, que filtra el agua, evita... El pantano ayuda a ciertos lugares, ¿por qué? Porque evita las inundaciones. ¿Verdad? Es por eso que existen algunos pantanos y es hogar pues de diversas especies también de animales y plantas acuáticas. En ese lugar pantanoso, el Señor les dio una revelación extraordinaria. ¿Qué les dijo? Imagínate lo que les dijo. Construir un templo y una casa de huéspedes para los viajeros. En ese lugar los santos pioneros pobres iban a vivir, pero el Señor les dice, construyan un templo y una casa de huéspedes. Los santos son expulsados de Missouri bajo la orden de exterminio del gobernador Boggs, B-O-G-G-S, Boggs o Books, como quiera llamarlo, no se pronuncia Books, se pronuncia Boggs, y llegan con gran sufrimiento a Illinois como refugiados. El pueblo de Queens los recibe con hospitalidad en Illinois. Imagínense, a diferencia de Missouri, que nadie los quería, en Queens los reciben a los santos. Ellos compran tierras pantanosas, hacen esos trueques a orillas del río Mississippi o Mississippi en Commerce que transforman en Nauvoo la Hermosa, que es un refugio temporal pero lleno de propósito y construcción sagrada. Tal como ven en la imagen, marcadito ahí, ustedes ven en la parte celeste lo que es el río Mississippi y en la parte derecha lo que es el templo o la ciudad de Nauvoo. Ahí ellos se hospedan, se llegan, permanecen y llegan a construir. No es muy grande, ¿eh? No es muy grande. Nauvoo es un pueblo pequeño, bueno, en la actualidad. Es pequeñísimo, pequeñísimo es el pueblo, más lo que hay casas que gente, no hay mucha gente, es que casas, y en esa época sí había bueno, gente y casas, pero es pequeño, no es muy grande. Nauvoo se convierte rápidamente en una ciudad próspera y en un centro espiritual, obviamente por los santos. Emma Smith, al huir, recuerda, Emma Smith no está presa, sí está presa José Smith y su hermano Hiram Smith. Emma Smith tiene que huir de su casa de Missouri y escondió las páginas, toma nota esto, escondió las páginas de la traducción de José Smith en su ropa para preservarlas. Imagínate, así una mujer con sus hijos otra vez pierde casa, otra vez tiene que mudarse y en pleno invierno. Difícil, ¿verdad? Difícil ser la esposa de un profeta, de un líder. Te cuento más para que sepas. Cuando los santos cruzaron el río Mississippi, se encontraron con un pantano. El lugar se llamaba Commerce, en español significa comercio, pero no había comercio, solo había agua estancada y mosquitos. ¡Qué sufrimiento! Sin embargo, decidieron comprar la tierra que nadie quería y empezaron pues a drenarla. Ojo, ¿eso es posible? Sí, es posible. Ahora cada vez menos, o a veces el lugar es más rápido. ¿Y por qué? Porque obviamente tiene que quedar seca, nadie puede vivir en agua, ¿verdad? Entonces, obviamente lo empiezan a drenar. Drenar quiere decir, del lugar de pantanoso empiezan a sacar el agua para que quede seca y se pueda construir. Ahora, cuando hay mosquitos, ¿qué hay? ¿Mm? Enfermedades. ¿Cómo qué? Como la malaria. Le dieron un nuevo nombre a esa ciudad, Nauvoo, que en hebreo significa la hermosa. Es un nombre en hebreo. El Señor les enseñó una lección poderosa. Aunque Nauvoo sería por un tiempo temporal un lugar de los santos temporal, debían vivir ahí como si fuera para siempre. Actúa en la tierra como si fuera por años y te será para bien, decía la revelación. Toma nota. Actúa en la tierra, o sea, vive en la tierra como si fuera por años y te será para bien, a pesar que no vas a vivir por años ahí. ¿Por qué? Porque no vivieron años en Nauvoo, sino vivieron un tiempo y de ahí también fueron ellos sacados. Esto es una enseñanza, quizás nuestra vida también tenga etapas temporales.
¿verdad? Nuestra vida no es así color de rosa, como se dice. Nuestra vida también tiene etapas temporales. Un trabajo que no es el definitivo. A veces los varones, que son los jefes de hogar, los que tienen trabajos por cierto tiempo y tienen que mudarse. Por ejemplo, yo conozco, hay familias donde han vivido que son agricultores, cosechadores de frutas, de verduras en Estados Unidos y tienen que estar mudándose, ¿verdad? Con su familia, pues se mudan de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque la cosecha es en otro sitio, vamos a cosechar fresas a un sitio, vamos a cosechar naranjas, es en otro estado, tienen que mudarse. Vamos a cosechar, obviamente, diversos tubérculos, ¿verdad? O frutas o verduras. Entonces eso hace que obviamente estén en constante mudanza. Esos son los trabajos que hay. Entonces las familias se paran mudando. Entonces no es fácil, no es fácil. Así es la vida a veces. Son etapas temporales. Un trabajo que no es definitivo. Una casa pequeña también había en esos tiempos. De repente vivimos en una casa pequeñita, pues unos ya va creciendo, va ahorrando su dinerito y quiere comprarse una casa más grande, entonces se tiene que mudar. Un barrio donde no pensamos quedarnos mucho tiempo. A veces llegamos a un sitio y estamos un tiempo. ¿Por qué? Porque estamos alquilados o estamos por trabajo temporal y luego nos mudamos. Pero, el Señor nos invita a vivir con propósito, siempre donde estemos, a sembrar belleza donde estemos, aunque sea solo por una temporada. Esa es la enseñanza. Sí, mi amigo, si tú tienes la oportunidad de estar cambiándote, mudándote a veces, no es tan agradable a veces, o de repente sí te agrada, la idea es poder vivir feliz y poder dejar enseñanzas y con un propósito, aunque estés un tiempo nada más. Así es, así estés por un tiempo. Ahora, después de años de sufrimiento en Missouri, persecuciones violentas, pérdida de hogares y la terrible experiencia pues, de la cárcel de Liberty, los Santos encontraron un nuevo lugar de refugio, Illinois. La legislatura del estado, muy amablemente y viendo la miseria de los desterrados, así se le llama al que sale de un lugar desterrado, permitió que ellos se establecieran en la ribera del río Mississippi, en un sitio pantanoso que pronto sería conocido como Nauvoo, la hermosa, un hermoso lugar. Lo hicieron eso los santos. Imagínate, les dan un lugar nada agradable. ¿Qué harías? Pero a pesar de eso, los santos lo pueden hacer. Allí los santos comenzaron de nuevo. Era un lugar insalubre, lleno de mosquitos y enfermedades, pero con el esfuerzo de la comunidad se convirtió en una de las ciudades más prósperas y admiradas del oeste americano. En ese contexto, en enero de 1841, el Señor reveló la sección 124 de Doctrina y Convenios, que es un documento extenso y detallado con instrucciones para qué, para organizar y fortalecer a su pueblo en su nueva tierra. El profeta llegó a Queens el 22 de abril de 1839 y 2 días después se convocó un consejo y se aprobaron resoluciones. ¿Mm? Poderoso, bello y hermoso lo que vamos aprendiendo. Por cierto, así se ve ahora el templo Nabú, lo puedes ver al atardecer encima de una loma y lo puedes ver con sus luces, se ve bonito obviamente. En la parte inferior lo que ves abajo es el río Mississippi, lo puedes ver y lo puedes apreciar, se ve muy bonito. Las primeras casas se levantan de 2 plantas cuando llegan ellos a Nabú. Lo hacen de 2 pisos, de 2 plantas, porque intentaban subir por encima del mar Aigide. Obviamente, al haber mosquitos, ellos tratan de elevarse. Pero la solución real fue drenar el agua. Entonces el Quórum de los 70 encabeza cuadrillas para abrir zanjas de norte a sur. Entre 1839 y 1841 llegan miles de santos de Queens, desde Queens, Iowa. Eso que está al frente es el estado de Iowa. San Luis e incluso algunos rezagados de Kirtland también llegan, ya no se van a Missouri, sino de frente llegan a Nauvoo. Como casi todos eran agricultores, se poblaron no solo con Mer, sino varios asentamientos al costado del río. Se construirían 2 ciudades. La ciudad al este del río se llamaría Nauvoo la Hermosa y la ciudad al oeste, es decir, cruzando el río, se llamaría Sara Embla. Ahora, mientras trabajaban y muy duro, una vez más, ¿te hubiese gustado estar en ese tiempo? Dime tú, ¿te hubiera gustado?
Es rico disfrutar ahora el Evangelio, mi amigo. Tienes una capilla bonita, una estaca bonita, recibes todas tus conferencias a través del satélite, a través del internet. Gozas y disfrutas las bendiciones del Evangelio. Es bonito. ¿Te hubiera gustado estar en ese tiempo? Hombres y mujeres, hombres, mujeres y niños trabajaban, mi amigo, y había mucho que hacer, así que no había excusas para no trabajar. La historia dice que mientras trabajaban vino una enfermedad, al parecer, como ya les mencioné, llegó la malaria. Hubo muchos enfermos y al ver tan dramática situación, el profeta ejerció su autoridad del sacerdocio y sanó uno a uno, no a dos, sino a muchos enfermos, entre ellos el mismo futuro presidente de la iglesia que viene a ser Brigham Young. Hago esta mención porque cuando luego Brigham sería el presidente y que el profeta anterior te bendiga y haga un milagro en tu vida, sería pues muy difícil que te apartes del camino, sobre todo si has recibido una bendición de sanación del mismo profeta José Smith. Eso fortaleció la fe de Brigham Young. Eh, Esto quizás le dio la fuerza para defender y seguir el camino de la iglesia friga. Él también pudo sanar al hermano Fordan, así se llamaba Fordan, el profeta José Smith también pudo sanar al hermano Fordan, quien estaba a punto de ir al otro lado del velo, ya estaba agonizando, y llega José Smith y lo puede sanar. Y el profeta le ordenó que se levantara. Imagínate con ese poder del sacerdocio, hace prácticamente milagros. Este suceso también lo hizo en presencia de muchos líderes de la iglesia que vieron cómo el profeta ordenó el sacerdocio y obviamente pudo bendecir a través del sacerdocio y pudo efectuar milagros. Casi al final del día hay una historia que cuenta Wilford Woodruff, quien sería el cuarto presidente de la iglesia en ese entonces más joven y en ese entonces pues muchacho en el evangelio. En el evangelio ya era mayor, pero en el Evangelio era joven prácticamente. Y él cuenta una experiencia y dice lo siguiente, y lo voy a leer, lo que dice Wilford Woodruff. Ese día, mientras esperaba el transbordador, porque habían cruzado el río Mississippi, un hombre de mundo, conocedor de los milagros que se habían realizado, se acercó a José y le preguntó si no quería ir a curar a sus hijos gemelos, de unos 5 meses, que estaban enfermos al borde de la muerte. Estaban a unas 2 millas de distancia. El profeta dijo que no podía ir, pero tras una breve pausa dijo que enviaría a alguien para que lo sanara. Se volvió hacia mí y me dijo, ve con él y sana a sus hijos. Sacó un pañuelo de seda rojo del bolsillo, me lo dio y me indicó que les limpiara la cara con él cuando les administrara la medicina y sanaría. También me dijo, mientras conserves ese pañuelo, habrá una alianza entre tú y yo. Fui con el hombre, hice lo que el profeta me mandó y los niños sanaron. Conservo el pañuelo hasta el día de hoy. Fin de la cita. Wilford Woodruff, cuarto presidente de la iglesia, da testimonio de eso. Y lo dijo ya cuando era profeta. Conservo el pañuelo, obviamente, el mismo que me dio el profeta, porque era una alianza entre él y yo. Fin de la cita. ¿Qué tal testimonio? Poderoso testimonio. Dime tú si no iba a ser profeta. Dime tú si iba a titubear en la iglesia. Difícil, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender, mi amigo, a ganar un testimonio, a poder ser fuertes en el Evangelio, porque va a venir tribulaciones, va a venir dificultades, y tenemos que aprender eso. A finales de 1839, en noviembre, el profeta y algunos hermanos viajaron a Washington para verse al estado de Washington, Washington, D.C., no al estado de Washington, sino a Washington, D.C., para verse con el presidente de Estados Unidos. El profeta pudo conversar con el presidente de Estados Unidos, pero no le ayudó al presidente. ¿Por qué? Porque temía que todo Missouri se ponga en su contra y obviamente pueda perder el voto del pueblo. ¿Y para qué viajó? Para verlo sufrido por la gente de Missouri y que puedan pues ser repuestos por el presidente de Estados Unidos, a pesar que reconoció que su causa era justa, el presidente de Estados Unidos no les ayudó. En marzo de 1840 el profeta regresó a Naboo para supervisar el desarrollo de la ciudad. En otras palabras, hizo un viaje en vano, pues Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, lo reconoció y dijo, sí, yo sé que ustedes han sufrido, pero no me puedo enfrentar al pueblo, porque obviamente el pueblo se me levanta y pierdo votos. Es lo normal de un político, ¿verdad? La pregunta es, ¿está actuando bien o no?
En marzo de 1840 el profeta regresa y ahora surge una pregunta que nos ha enseñado Dios. En terrenos pantanosos de nuestra vida. Esa es la pregunta. ¿Qué nos ha enseñado Dios en terrenos pantanosos de nuestra vida? Todos hemos tenido terrenos pantanosos, todos hemos pasado en algún momento por terrenos pantanosos. La pregunta es, ¿qué nos ha enseñado? ¿Hemos aprendido? ¿Ha fortalecido nuestra vida? Ojalá que sí, ojalá que sí. Ahora puedes ver el templo de Nabú, también a orillas, ahí lo ves, a orillas del río Mississippi, el templo de Día, es como se ve y como sobresale o se ve desde el río. Miren, bueno, en la lámina se ve, en la foto se ve pequeña, pues el templo, el río Mississippi, pero es ancho y es profundo y es grande. Y ahí puedes ver el templo, ¿no? Se ve cerquita el río. Sí está lejos, está un poquito retirado, pero sí se ve, pues, ¿no? Porque el templo tampoco no es pequeño, es grande. Así que cuando ya algún día visites, tengas la oportunidad, vas a saber esto. Todo eso que yo te estoy enseñando, y si lo recuerdas, si el hermano Omar me dijo así, aquí está el río, aquí está el templo, ahí está. En ese contexto, el 19 de enero, volvemos a la historia, el 19 de 1841, José Smith recibe una revelación, como dije, la sección 124. En promedio, ahí en ese tiempo, ya habían unos 3.000 santos pioneros. Así como lo escuchas, 3.000. No eran pocos, eran muchos santos. La revelación arranca con una proclamación, empieza con una proclamación, arranca con una proclamación a reyes, presidentes y gobernantes del mundo para que despierten a las necesidades de los de Sion y ayuden con sus recursos a levantar una estaca del reino en Nabú. También honra la integridad de Hyrum Smith, vivo entonces, a David Patten, caído en Crow River, como ya lo mencioné, había fallecido, y José Smith, padre, quien había fallecido ya en 1840. La sección 124 es la revelación más extensa en número de versículos, no se enfoca en doctrinas abstractas, sino en acciones concretas. ¿Cuáles son las acciones? Asignaciones, mandatos de construcción, organización y recordatorios de fidelidad. Se destacan dos grandes proyectos, como ya lo mencioné. La primera, el templo de Nabú, que tenían que construir, lugar para recibir el pleno sacerdocio, las ordenanzas mayores, como los lavamientos, las unciones, las investiduras, los sellamientos y el bautismo por los muertos, cosa que no se había hecho en el templo de Kirtland. Una vez más, esto no había en el templo de Kirtland. Es decir, el templo de Nabú era un templo y el templo de Kirtland era como una capilla más o menos el día de hoy. Más que una capilla, pero no era prácticamente un templo. La casa de huéspedes también les mandan construir el señor, que viene a ser la Nabú House. Es la casa de huéspedes, un sitio para viajeros, hospitalidad y contemplación de la obra de Dios. Ahora, veamos más dificultades. Empezamos a analizar esta sección, que es conocida como una proclamación solemne. Se establece el orden del sacerdocio. Así que, ahora sí, analicemos los versículos de esta sección. El versículo 1 empieza el Señor diciendo que está bien complacido con la ofrenda de José Smith. Es decir, el Señor está feliz con su profeta. Ya había estado en la cárcel y cuando salió de ella el profeta fue otro. Obviamente había cambiado, había madurado, había mejorado. Un hombre más refinado, el agricultor e inculto que había sido, ahora era un hombre más fino, más refinado. Brigham Young dijo, honro y reverencio el nombre de José Smith. Me deleita oírlo, me encanta, amo su doctrina, me dan ganas de gritar aleluya todo el tiempo cuando pienso que alguna vez conocí a José Smith. Fin de la cita. Poderoso, ¿verdad? ¿Amaba o no lo amaba? Pues lo amaba, disfrutaba a escuchar al profeta, el presidente Brigham Young. Luego el Señor le dice que de esta estaca, le dice el profeta José Smith, de esa estaca era un palacio. José Smith a ese lugar llamado Commerce lo llamó Nabú, que significa la hermosa, ya lo he mencionado como 4 veces para que se nos grabe, y con el tiempo se convirtió en la envidia de las demás ciudades. Así fue Nabú. Imagínense, los santos pueden hacer eso.
Luego se indica que se haga una proclamación al mundo, lo cual se hizo en el año 1845, después de la muerte ya del profeta José Smith. Una proclamación donde está el testimonio de los líderes de la iglesia al mundo, es decir, dejar constancia que el evangelio verdadero existe, que ha sido restaurado. Y los santos deben saber que estos líderes del mundo son como la hierba, dice el versículo 7, es decir, débiles. El poder y la gloria que tienen pues son temporales. El evangelio es el único factor permanente en la historia humana, el sacerdocio es eterno. En los versículos siguientes se habla de quién, de Hyrum Smith o Hyrum Smith. Hyrum Smith, a quien es el hermano del profeta, y se menciona de su integridad de su corazón, dice el versículo 15. El fiel Jairo tenía un corazón creyente, no tenía que ver todo lo que, no tenía él que ver todo lo que José veía, porque él creía. Para él escuchar la verdad de labios de José y sentir las impresiones espirituales que le susurraban que era verdad, era suficiente para él. No necesitaba tener revelaciones. Jairo era un hombre creyente. Creía mucho en su hermano, lo apreciaba mucho a su hermano y obviamente José Smith también tenía una relación muy amorosa con su hermano Hyrum Smith. Hyrum era mayor que el profeta, pero no fue como los hermanos mayores de José que lo vendieron a Egipto por envidia, o no fue como Lamán y Lemuel que no aceptaron a Nefi por ser el menor, sino al contrario, Hyrum siempre amó mucho a su hermano menor y lo aceptaba como profeta, un hombre de buen corazón. Luego el Señor habla de varios líderes y en el versículo 19 habla de David Patten o David Patten, que fue apóstol, que ya lo he mencionado, y que murió. Y dice, está conmigo ahora, dice el versículo 19. Como hombre de fe, murió fiel al Salvador este buen hombre, David o David Patten, quien fue apóstol. Él murió y el Señor dice, ahora está conmigo. Él buscó el privilegio de sellar su testimonio como mártir en la causa del reino. Su mayor deseo era trabajar por las almas de sus semejantes. Pues, también se menciona a Edward Partridge, de quien se dijo que su corazón era puro, también había fallecido ya. Mira, el elder, el obispo Edward Partridge, a estas alturas de la historia ya había fallecido. Como resultado de numerosas persecuciones que sufrió, Edward Partridge, su salud se quebró y falleció el 27 de mayo de 1840, a la edad de 47 años. Y se habla pues de José Smith, padre, que también había fallecido. Varios grandes hombres ya habían fallecido. Imagínate, Edward Partridge, quiero mencionar aquí, que él fallece a los 47 años. Promedio de vida de ese tiempo, 50 años. Ese era el promedio de vida, 50, 60. Ya si tú pasabas esa edad, prácticamente ya estabas muy bien. Obviamente el promedio de vida ha aumentado ahora, ¿verdad? Ya estamos en 70, 80 años. Ese es el promedio de vida de la persona en el mundo. Hay algunos países que llegan de 80 a 90 años. Ese es el promedio. Pero en esos tiempos llegabas de 40 a 50, ya estabas peligrando ya la vida. No durabas mucho. Así era, pues enfermedades llegaban, el medio, cómo se vivía, obviamente era muy pequeño el promedio de vida, muy poco, ¿verdad? 40, 50 años ya moría la gente. Terrible, terrible. Hemos aumentado eso y eso es bueno porque obviamente el ser humano puede vivir un poquito más. En el versículo 20 se habla de George Miller y el Señor dice en la integridad de su corazón, yo el Señor lo amo, dice el versículo 20. Debemos imaginarnos nosotros que el Señor hable así de nosotros. A ver, imagínate que te diga, yo amo a tal hijo. Wow. El Señor nos ama y nos ama mucho más si nos acercamos a Él. No debemos olvidar que somos sus hijos favoritos. A partir del versículo 22 al 26 se menciona que se edifique una casa de hospedaje. En el versículo 23 lo dice. Se les manda construir un buen hotel para alojar a los extranjeros. No hay mayor incentivo para los viajeros que visiten un lugar que un buen hotel en el cual pues ellos se puedan alojar. Esta revelación demuestra que el Señor quería que los turistas del mundo visitaran a los santos y los conocieran de cerca. No debían rodearse de un muro que los aislara. No tenían nada que esconder del mundo.
no era solo la hospitalidad, sino un espacio para reflexionar sobre el Evangelio al estar cerca del templo, que esa es la idea, ¿verdad? Eso es por eso que les dice que construyan un lugar de hospedaje. A diferencia de la hostilidad que habían sufrido en Missouri, ahora se les mandaba a los santos ser hospitalarios y abrir sus puertas al mundo. Esto representaba no solo un lugar físico de descanso, sino un símbolo de que la iglesia debía tender la mano, estirar la mano, mostrar transparencia y ser luz para toda la nación. Eso es lo que quería el Señor ahora de su pueblo. Luego se habla de la casa del Señor a partir del versículo 27. Parece ser un mandato permanente para los santos, donde quiera que se encuentren, que tienen que edificar una casa para el Señor, donde quiera que se señale una fortaleza para la reunión de los santos, como por ejemplo en Kirtland. Nauvoo también, el condado de Jackson, Missouri, también se les dijo, y otros lugares mencionados en la revelación. El Señor ha mandado a sus santos en todos estos lugares realizar una obra que se cumplirá eficazmente a su debido tiempo. Siempre se les manda edificar una casa para el Señor. En Nauvoo se pudo construir el templo de Nauvoo. Sí, lo pudieron hacer. Era un lugar donde se restaurarían ordenanzas más plenas, incluido el bautismo por los muertos, lavamientos, unciones, investiduras y sellamientos. Allí se daría la plenitud del sacerdocio y sería un refugio espiritual y símbolo del reino de Dios en la tierra. No era un capricho arquitectónico, sino el lugar donde se restaurarían ordenanzas sagradas y se derramaría poder espiritual sobre el pueblo. En Nauvoo nació una doctrina gloriosa. ¿Cuál? La que dice en el versículo 29. Los bautismos por los muertos. Al escuchar que podían ofrecer a sus antepasados las bendiciones del Evangelio a través del bautizo y no había capilla, ¿qué hicieron? Los santos corrieron al río Mississippi. Es por eso que he puesto las láminas para que ustedes vean la cercanía del río Mississippi. Entonces ellos obviamente al no tener una capilla, una iglesia, lo que hacen es, bueno, vámonos al río que está aquí cerca y obviamente nos podemos bautizar por ellos. ¿Y qué pasó? Los hombres pues empezaron a bautizarse por mujeres, las mujeres por hombres, por sus familiares. No tenían registros claros, tenían mucho entusiasmo, pero no había orden. El Señor en su misericordia aceptó esos primeros esfuerzos, pero dejó claro que las ordenanzas debían hacerse en su casa y de manera correcta, dice el versículo 30. Así lo dice. ¿Qué aprendemos entonces? Que el Señor ama nuestro entusiasmo, pero también nos pide orden. Entonces, en nuestra vida espiritual, ¿estamos haciendo las cosas a medias o nos esforzamos por hacerlas en la manera que Él manda? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿A mitad, a medias o como Dios manda? Entonces el Señor revela que las ordenanzas sagradas requieren una casa del Señor. No solo el río, aunque los bautismos por los muertos habían comenzado en el Mississippi, el Señor manda construir un templo y registrar cuidadosamente pues las ordenanzas, porque todo el mundo se bautizaba en el río Mississippi por sus familiares fallecidos. En estos años, los bautismos por los difuntos se vuelven la práctica más frecuente y diaria entre los santos en esos tiempos. Muchos conocían larguísimas genealogías y servían por ancestros y amigos. Por ejemplo, Hiram Smith se bautizó por su hermano Alvin, por Don Carlos, por su admirado Don Carlos, el hermano de José Smith, se bautizó por George Washington, se me trabó la lengua, George Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos. También así todos conocían la fecha de nacimiento, fecha de función, obviamente, y se bautizaban. Pero obviamente todo eso no se registraba, entonces había un pequeño desorden. Poco a poco, más ordenanzas se van dando a conocer a los santos y el objetivo es poder traer
consuelo. Imaginarse que todo el tiempo has aprendido que para entrar al reino de Dios tienes que recibir el bautismo, pero que tus familiares no lo han recibido y que ellos no tienen salvación. Eso es terrible. El dolor acompañaba a muchísimos. Pero cuando llegó esta enseñanza del profeta de la obra vicaria, muchísimos santos de ese tiempo corrieron al río Mississippi a bautizarse por sus familiares más cercanos. Pregunta, ¿no lo hubieses hecho tú? ¿Verdad que sí? Si tú estuvieras ahí en Nabú construyendo y escuchas la revelación que nos podemos bautizar por nuestros familiares y que tus padres hayan fallecido, ¿no correrías a bautizarte por ellos? ¿Verdad que sí? Te cuento más para que se entienda. Las ordenanzas del templo pertenecen a la casa del Señor. Sin embargo, el Señor ha permitido que los santos efectúen las ordenanzas del templo en otros lugares mientras esperan su finalización. Se realizaron bautismos por los muertos en el río Mississippi. El profeta administró las ordenanzas del templo en la arboleda de Nabú y las investiduras se administraron en Ensign Peak, al norte de Salt Lake, después de que los santos se mudaran al oeste antes de que esté construido el templo del lago Salado. Te lo repito, de repente no quedó claro. Los bautismos al comienzo por los fallecidos se realizaban en el río Mississippi, porque no había templo, no había obviamente la pila bautismal en el templo, y el profeta administró las ordenanzas. También el profeta administró ordenanzas del templo, no ya los bautismos, sino las ordenanzas que se realizan en el templo, como las iniciatorias. Eso lo hizo en la arboleda de Nabú, porque no había templo. Y las investiduras, ya cuando estaban en Lago Salado, para los santos, no lo realizaron en el templo mientras no había templo. Lo realizaron en Ensign Peak, al norte del Lago Salado. ¿Por qué? Porque no había templo. Después, obviamente, ya poco a poco, hasta que se haga el templo, obviamente que ya los santos pasan a realizar las ordenanzas en el templo. Pero mientras tanto, están construyendo donde hago las ordenanzas. En algún lugar lo tengo que hacer, ¿verdad? Espero que se entienda. Esta sección se dio en enero de 1841 y unos meses después, en octubre de 1841, José Smith anunció que no se realizarían, ya no, más bautismos por los muertos. Así que solamente unos meses duró, hasta que pudieran realizarse en el templo. Tan solo 36 días después se dedicó una pila bautismal temporal en el sótano inacabado del edificio recién comenzado que era el templo de Nabú. Es decir, trajeron una pila bautismal, todavía estaban construyendo el templo, pero ya lo pusieron para que pudieran realizar los bautismos. Construida con madera de pino, tenía forma ovalada, evocaba el mar de bronce, el templo de Salomón, descansaba sobre los lomos de 12 bueyes, como dice el Antiguo Testamento, y el 21 de noviembre los miembros comenzaron a realizar bautismos por los muertos en esta extraordinaria pila bautismal. Los miembros de la iglesia realizaron con entusiasmo bautismos en favor de familiares y amigos fallecidos. El Señor fue clarísimo con los santos. Según los términos establecidos en la revelación, esta ordenanza permisiva podía realizarse y sería aceptable si se realizaba en el río mientras transcurría el tiempo asignado a la iglesia para la construcción del templo. Tras la finalización del templo se realizarían allí ya pues los bautismos por los muertos. Nada que río, ya tenemos un templo y hay que hacerlo allí. Por cierto, hago un break breve aquí para entender. Hay lugares, y ahora cada vez menos, hay lugares donde no hay las capillas, o sea, la iglesia, cuando llega a ciertos lugares a abrir, no hay capilla todavía. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Fácil, alquila un local. Alquila una casa que sea amplia para que puedan entrar todos, que tenga varios salones, que tenga varios dormitorios, bueno, porque una casa hace dormitorios, que tenga varios dormitorios o varios salones, los cuales lo transforman en aulas y obviamente esperan que pueda tener una pila bautismal. Obviamente una piscina, una especie de piscina que tenga una casa, algo que es difícil. A mí me ha tocado estar en casas o lugares, sobre todo en la misión, donde recién se abría lugares. Y obviamente, pues uno llega y hay unas pequeñas casas, no son capillas, sino casas, porque la iglesia ha construido, perdón, la iglesia ha alquilado, ha rentado,
Por lo tanto, eso sirve como una capilla por un tiempo, obviamente con los salones, los salones llenos de las sillas de la capilla, de la iglesia. Le ponemos un púlpito, hay una pequeña sala donde se junta. Obviamente porque los miembros pues somos pocos, ¿verdad? Son pocos los que se juntan, se reúnen hasta que vaya creciendo y se pueda construir una capilla en el lugar donde está. Por lo tanto, en esas casas a veces no hay lugar donde bautizar. Y a mí me ha tocado, teníamos que estaba cerca un río y teníamos que ir a bautizar en el río. ¿Eso es permitido? Por supuesto que sí. ¿Dónde vas a bautizar? Si no hay capilla con una pila bautismal. Eso es normal. Eso está permitido. Obviamente todo es autorizado, todo está de acuerdo a las normas de la iglesia, ¿verdad? No es que cada uno va y se bautiza. No, no, también un misionero tiene que bautizarlo, tiene que haber testigos, tienen que haber registros, todo se hace en orden, ¿correcto? Lo mismo ocurría, ahora vuelvo a repetir, cada vez menos, quizás en lugares donde las personas, por ejemplo, no tenían templo. ¿Y qué hacían los matrimonios? No es que obviamente no había un templo, no podían viajar o no podían ir al templo porque estaba lejísimo, porque se necesitaba visa, no se daba. Entonces, hasta mientras que la gente no pueda acceder a sellarse en el templo, obviamente recibían lo que era una bendición de la presidencia de estaca. Era como, no era un matrimonio, no era un matrimonio religioso, sino era una bendición. Tú te casabas civilmente y luego obviamente la presidencia te daba una bendición a tu matrimonio. Y obviamente tú estabas con tu esposa hasta que tengas la oportunidad de poder ir a sellarte al templo. Así tenía que ser. ¿Cómo más lo vas a hacer si no se puede? Es por eso que ahora cada vez más la iglesia trata de poder hacer templos en todos los lugares para que no haya excusas, para que no se haga eso, ¿verdad? Espero que se entienda con respecto a ese tiempo donde pues no había templo, tenía que hacerse los bautizos en el río Mississippi. Entonces el Señor fue claro, obviamente, cómo hacerlo una vez que ya haya templo. Todo se tiene que realizar dentro del templo. El versículo 37 dice, ¿cómo podré aceptar vuestros lavamientos si no los efectuáis en una casa que haya erigido a mi nombre? Dice el versículo 37. Esta es entonces una respuesta suficiente a la pregunta de ¿por qué los santos de los últimos días construyen y mantienen templos? El Señor de los ejércitos les ha instruido y requerido que lo hagan. Siempre el Señor pide a su pueblo que se hagan templos. Si tú todavía no has entrado al templo, mi amigo, de repente no lo vas a entender mucho, pero si ya has entrado al templo a estas alturas, yo creo que lo entiendes más y te das cuenta la importancia de un templo. Realizar ordenanzas, obviamente por los vivos y por los muertos. Es demasiado importante tener templos cerca de nosotros y obviamente tenemos que asistir. Tenemos que asistir. El versículo 40 se menciona que la casa se edifique, que se va a edificar sea su nombre y obviamente así se hizo. Aquí vemos algunas imágenes, eso es lo que dice en el templo de Nabú. He tratado de poner las imágenes, lo que se dice. En la parte izquierda, de lo que ven ustedes en su pantalla, en la parte superior, ahí dice The House of the Lord, la casa del Señor, construida por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es la primera imagen de la izquierda, lo que ustedes ven ahí. Eso es, obviamente, con una foto ampliada lo pueden ver. En la imagen de la izquierda inferior dice originalmente construida en 1846, cuando se dedicó, y reconstruida en el año 2002, cuando lo transmitieron a todo el mundo la reedificación. No sé si eras miembro, pero lo transmitieron vía satélite cuando el templo de Nabú fue rededicado, ¿verdad? Porque él ya fue dedicado y obviamente lo construyeron nuevamente. ¿Y cómo se llama eso? Reedificación. Todos sacamos nuestros pañuelos blancos. Fue una bonita experiencia. Nunca antes vista, de verdad, nunca antes se hizo por eso. Ya no se ha hecho. Dijimos aleluya, aleluya y aleluya. Espero que lo recuerdes y si no, pues te perdiste semejante suceso. La foto de en medio se ve a dos hombres en caballo, que son estatuas, que son José Smith y Hiram Smith, al frente del templo de Nabú. Sí, si tú llegas al templo, si tú, tal como lo ves en la imagen de la derecha, ves al templo del templo de Nabú, y al frente, tal como ves en la imagen de la izquierda, hay dos estatuas en caballo, que es el presidente José Smith y su hermano Hiram Smith.
Obviamente eso representa pues que ellos estaban yendo en esa caminata, ¿verdad? Y en homenaje a ellos lo hicieron. Eh, Estatuas grandes, ¿ah? Estatuas grandes. Así que ya más o menos te doy una idea para que tú tengas y sepas cómo se ve. De repente no vas a tener la oportunidad de visitar, pero ya pues uno tiene la idea. Trato de poder darles algunas partes para que todos nos podamos imaginar y todos podamos saber. Si algún día tienes la oportunidad, lo vas a ver. Y si no, ya más o menos te haces la idea de cómo es. En el versículo 41 dice que revelará cosas que han estado escondidas a su iglesia, una de estas doctrinas restauradas, que fue la premortalidad o la existencia preterrenal. También se menciona, debería darnos una mayor apreciación de nosotros mismos y de la obra que se nos asignó, pues cada uno de nosotros existía como una entidad espiritual antes de nacer en esta tierra. Tenemos la bendición de estar en la iglesia y poder conocer mucho más de la doctrina revelada. Eso lo tenemos que saber. Los templos son casas santas del Señor. El versículo 42 dice que guiará dónde será el sitio donde se edificará el templo. Él, el Señor, guía la selección del lugar donde se ubicará cada templo, guía la selección de los materiales, guía la selección de las personas que desarrollan este programa, este gran programa. Es un templo a diferencia de una capilla o iglesia donde asisten los miembros, pues en general, que es a la capilla, pero al templo ya es más restringido. En el versículo 44 dice que trabajen con todas sus fuerzas y los santos de Nabú que ellos se esfuerzan mucho. ¿Cómo lo construyeron? Por primera vez en esta dispensación, los santos practicaron el principio del diezmo durante la obra de edificar un templo. Los que tenían medios económicos daban su diezmo y los que no tenían cada 10 días daban un día al Señor para poder construir el templo. De esa manera se pudo construir el templo en Nabú. En el versículo 45 dice, si escuchan la voz de Dios, no serán quitados. Y en el versículo 46 dice, si no escuchan, traerán maldición, ira, indignación y juicios. Dice el versículo 48, en general los miembros de la iglesia trabajaron diligentemente y con gran abnegación en la construcción del templo, pero el espíritu de apostasía se apoderó de muchos. Sí, mi amigo, de muchos se apoderó de los que ocupaban puestos de liderazgo en Nabú, tal como había sucedido en el condado de Jackson, en Missouri y también en Kirtland. Profanaron el santuario y todo lo que en él había. Por causa de la desobediencia de ellos, la iglesia fue sometida a otro zarandeo mediante el cual se separó la cizaña del trigo. A ver, veamos un poco más porque ya tenemos toda la historia y nosotros vivimos en el 2025. Y es fácil poder analizarlo porque ya pasó. El templo del condado de Jackson, Missouri, nunca se construyó. Ya lo he mencionado. Solo se colocaron las piedras angulares del templo en Far West. Kirtland fue el único templo terminado hasta ese momento. La sede de la iglesia solo duró en Kirtland unos 20 meses, casi 2 años, después de la dedicación del templo. ¿Qué podían esperar los santos de Nabú de esta nueva aventura? Imagínate si tú habías pasado por eso. ¿Qué esperaras? ¿Qué esperarías? ¿Qué podían esperar? En cuanto a la construcción de templos, hasta el momento habían logrado uno de 3. Sí, porque se les mandó que construyeran en Kirtland, lo hicieron. Les mandaron que construyeran en Missouri, no lo hicieron. Les mandaron que construyeran en Far West, tampoco lo hicieron. 1 de 3. La lección era que construir templos trae persecución. Ojo, eso podía uno analizarlo. Vamos aprendiendo que construir templos se hace enfurecer a Satanás. Y esto es verdad. Sus enemigos intentarían obstaculizarlos de nuevo, pero gracias a las reconfortantes promesas del Señor, sabían que no serían responsables de los mandamientos que no cumplieran debido a la persecución. Hacer el bien, mi amigo, no es fácil, pero es lo correcto. La historia dice, y te adelanto, el templo de Nabú traería problemas, y así fue. Esta vez la mayoría de los santos fueron expulsados de Nabú. Esto lo vamos a ver después. Fueron expulsados antes de que se terminara el templo. Pero fue completado por hermanos que se quedaron allí con ese propósito expreso.
Aunque no lo usarían, una vez terminado, se erigió como un monumento para que guardaran los mandamientos de Dios. Sí, así como escuchas, ellos construyen el templo, antes de que sea terminado, los santos ya van saliendo, lo que es dirigiéndose a Utah. Pero quedaron unos cuantos miembros y sí lo pudieron terminar el templo, pero no lo pudieron disfrutar, se puede decir. Algo más de historia te cuento. Las persecuciones en Missouri no quedaron en el aire. El Señor aceptó los esfuerzos de los miembros de la iglesia y los absolvió. Es interesante saber que durante la guerra civil que viene, que es en el año 1864, 65, 66, 67, en ese tiempo, esa zona de Missouri sufrió y la ira del Señor se derramó sobre ella. Y algunas de las personas que obstaculizaron la obra del Señor participaron de esta ira en cumplimiento de esa predicción. El versículo 49 es un versículo que vale la pena leerlo para saber lo que piensa el Señor cuando dice algo. Y lo leo. Cuando doy un mandamiento a cualquiera de los hijos de los hombres de hacer una obra en mi nombre, y éstos, con todas sus fuerzas y con todo lo que tienen, procuran hacer dicha obra sin que cese su diligencia y sus enemigos vienen sobre ellos y les impiden la ejecución de ella, he aquí, me conviene no exigirla más a esos hijos de los hombres, sino aceptar sus ofrendas. Fin del versículo. Tenemos, hermoso versículo, ¿verdad? Tenemos que hacer todo lo que podamos y si no se puede, el Señor acepta nuestras ofrendas de lo que hemos avanzado. En el versículo 59 se dice que la casa de Nabú, tal como ven en la imagen, también fue concebida como residencia para José Smith y sus descendientes, pero no lo pudieron terminar. Vemos en la foto que no está terminada. Finalmente, la presión de las crecientes persecuciones y el deseo de completar el templo prevalecieron. Y el 4 de marzo de 1844, ya cerca que iba a fallecer, iban a matar al profeta José Smith, se pospuso esta casa para terminar o finalizar lo que es la casa de Nabú. Es decir, se pospuso seguir construyendo la casa de Nabú para darle importancia a lo que es al templo. La construcción nunca se terminó de esta casa y la propiedad y las paredes parcialmente construidas quedaron en manos de M. Smith. Tras la liquidación de los bienes del profeta, cuando obviamente muere y cuando los santos emigran. M. Smith no fue en el éxodo con Brigham Young. Eso ya te voy adelantando la historia. A Utah ella no fue, se quedó. Ella se quedó en Nabú y se hizo cargo de esa casa. Te cuento un poquito más para que lo sepas porque de repente más adelante ya no tendré tiempo. Tras el martirio del profeta José Smith y su hermano Jairo, martirio, asesinato de estos dos buenos hombres, sus cuerpos fueron enterrados en secreto en el sótano de la casa de Nabú, aún inconclusa, para protegerlos de caer en manos de la turba. Posteriormente ellos fueron trasladados a un lugar de descanso cerca de la mansión que hay allí en Nabú. Tras la muerte del profeta, el título de la casa de Nabú pasó a M. Smith, obviamente la esposa del profeta. En la década de 1870, tras el matrimonio de M. Smith, ya les dije también y les he contado en una clase, ella se volvió a casar y se casó con Lewis Bidamon, o Bidamon, como quieran pronunciarlo, como quieran escucharlo. Lewis Bidamon, lo trato de leer en español, trato para que si quieren encontrarlo, pues lo busquen y puedan saber. Ella se casa con él y la parte inacabada de la casa se utilizó para construir la mansión Riverside. Ellos construyeron ahí una casa. Bidamon descubrió, el nuevo esposo de M. Smith, descubrió la piedra angular que habían puesto en la casa y la extrajo el contenido, incluido el manuscrito original que había sufrido graves daños. Gran parte del manuscrito, ¿por qué? Porque José Smith guardó cuando él construyó esta casa, él puso en la piedra angular los manuscritos de las hojas que había traído Emma Smith de la traducción del libro de Mormón, el original, y él lo guardó ahí pensando que ahí se podía guardar, obviamente en un hueco, hizo un hueco en una piedra, le puso una piedra angular. Él creyó que obviamente no iba a llegar la humedad, no iba a llegar el moho, por lo tanto iba a trascender con los años. Sin embargo, fue todo erróneo.
Obviamente cuando llega este nuevo esposo, él se da cuenta, saca la piedra para poder modificar la casa, para poder volverla a construir y se da cuenta que habían estas hojas. Obviamente que era pues el original del libro de Mormón, el manuscrito. Fue posteriormente adquirido por miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La mansión Riverside fue el hogar donde vivieron Bayramón y M. Smith hasta su muerte. La propiedad fue adquirida Esa casa fue adquirida por la Comunidad de Cristo en 1909 y permanece en su posición hasta el día de hoy. Esto ya lo he contado, pero quizás no lo recuerdes y te lo voy a repetir algo que ya dije. En octubre de 1841, vuelvo a repetir, al colocar la piedra angular sur-oeste, José Smith detiene la ceremonia. O sea, como ellos están construyendo la casa, él dice, un momento, vamos a hacer algo. Él corre a su casa y trae y deposita dentro documentos en una piedra angular, incluyendo partes del manuscrito original del libro de Mormón, que había traído M. Smith. ¿De acuerdo que les dije? Ok, esas hojas ahí las deposita José Smith. Años después, Lewis Bidamon, segundo esposo de M. Smith, desmonta la piedra y el material aparece dañado por humedad y moho. Obviamente, si era la zona pantanosa, que iba a haber agua. Está bien que esté drenada, pero siempre hay filtración. Algunos fragmentos se regalan, él los regala las hojas algunos, y más tarde la iglesia recobra y preserva una porción significativa, los originales de la traducción del libro de Mormón. En el templo de Nabú se restauran y profundizan bautismos por los muertos, investiduras y sellamientos. Tras 1844, Brigham Young moviliza todo el trabajo público hacia el templo. ¿Por qué? Porque dice, oye, tenemos que hacer algo. Ya mataron al profeta, ya mataron a Hyrum Smith. Obviamente, Brigham Young dice, paremos un poco la casa y demos importancia a lo que es al templo. Construyemos el templo. Por lo tanto, la construcción se detiene. ¿Ok? Espero que se pueda entender esto. El templo se completa lo suficiente para oficiar antes del éxodo hacia el oeste. ¿Y eso cuando ocurre? En 1846. ¿Quieres saber más? Dicen que esto, cuando Brigham Young, como ya profeta, como líder reciente, paralizó un poco la casa, no un poco, paralizó la casa, la construcción de la casa, para que le den más importancia al templo, esto hizo enojar a M. Smith. Dicen algunos, no lo estoy aseverando, sino dicen. Y fue uno de los motivos por la que ella no viajó con Brigham Young a Utah, porque hizo que se detenga la construcción de la casa donde ella iba a vivir, ¿verdad? Y hay que entender que ya ella era viuda. Entonces, como que eso no le gustó a M. Smith. Dijo, bueno, pues detienes mi casa, pues no voy. Y el objetivo era, pues, darle importancia a lo que era el templo. ¿Por qué? Porque ya la persecución contra los santos era más fuerte cada día. A partir del versículo 74 se habla de la visión de Vinson Knight, quien fue un buen hombre y siempre siguió y defendió al profeta José Smith. En el versículo 83 se dice que el Señor tiene un azote para los habitantes de Kirtland, y eso sucedió. Con el tiempo la población emigró y la ciudad de Kirtland quedó en decadencia. Incluso el templo de Kirtland, que la iglesia reorganizada se hizo a cargo en 1900, y le pudo dar mantenimiento porque estaba muy abandonado el templo. Sí, la iglesia reorganizada, que es la Comunidad de Cristo, compró esa iglesia que es el templo de Kirtland. Y obviamente ellos le dieron mantenimiento en el año 1900 y, como ya lo he mencionado también en una clase, la iglesia ya lo ha comprado, o sea que el templo de Kirtland pertenece a nuestra iglesia. El versículo 86 también se dice que continuarán sus obras en el mundo de los espíritus, es decir, no hay descanso sino a trabajar. Así que la muerte no es para descansar, mi amigo, sino para trabajar, y hay mucho que hacer. Así que si estás pensando, no, cuando yo muera descansaré, déjame reírme. En el versículo 87 habla de la enfermedad que hay en la tierra. La enfermedad de la tierra redundará, dice. ¿Qué es redundar? Retrocederá. Sí, mi amigo. Eso es lo que dice en el versículo 87. ¿Y qué pasaba en Nabú? Los santos llegaron a Nabú, como ya lo he mencionado, que era una zona pantanosa.
Y ellos tuvieron que drenar las tierras para que se sequen y puedan construir sus casas. Como toda zona pantanosa hay mosquitos y se cree que la enfermedad que azotaba a Nabú era la malaria, que son las picaduras de los mosquitos. Si ahora en estos tiempos todavía pues se sufre de malaria en el mundo, ahora imagínate en esos tiempos, muchísimo más. En los países africanos en la actualidad, por ejemplo, se sufre mucho de malaria. Sí, de repente no has escuchado tú, pero es una enfermedad que hasta el momento sigue. Y en varios lugares, por ejemplo, aquí en Houston, siempre hay gente, las autoridades van en lugares, empresas van viendo, porque acá llueve mucho, hay mucho calor después, entonces obviamente todo eso, las aguas estancadas, hace que vengan mosquitos, hay picaduras y puede haber malaria. Entonces, el personal de sanidad del estado de Houston o del estado de Texas, la ciudad de Houston, siempre está mirando, yendo a lugares, verificando, hey, ahí hay agua, por favor, drénenlo, por favor, tápenlo, para que no haya ese tipo de, obviamente, de mosquitos o de malaria o de enfermedades. Cuando abunda, sobre todo en verano, por lo que muchísimos pioneros sufrieron de malaria. Decenas de personas morían de malaria cada año en agosto y septiembre en todo Estados Unidos. Y los niños eran especialmente pues vulnerables. Las cifras indican que quizás 1.750 mormones están enterrados en Nabú. Imagínate, ¿eh? Cantidad. La mayoría en tumbas sin nombre por la malaria. Déjenme decirles que cuando llegan a Nabú, ustedes, si algún día tienen la oportunidad, parece un pueblo fantasma. Sí, mi amigo, no es... Tú entras a Nabú y ves casas bien. Parece que estuvieran deshabitadas, parece un pueblo fantasma. No hay mucha gente y las casas, como ya lo mencioné, son más o menos antiguas. Para mi opinión, es como si los espíritus de esta gente están presentes. Para mi opinión, estoy hablando de mi opinión, quizás tú has sido y me vas a decir, no, hermano, para mí es hermoso. Yo no he dicho que es feo, estoy diciendo una opinión que es un pueblo medio antiguo. Da la impresión nomás, ¿eh? Estoy diciendo es una opinión. Por cierto, no era solo en Nabú, sino en toda la región del río Mississippi que había esta enfermedad. Entonces ellos llegan, pues muchos fallecieron ahí y muchos no había ni tiempo para hacerles su ataúd y obviamente su lápida para que puedan ser enterrados. Rápido nomás lo enterraron. Eh, Esas son las enfermedades, eso es el país, así es las ciudades. Luego se habla de William Lowe, llamado como segundo consejero de José Smith, reemplazando a Hyrum Smith. William Lowe fue un buen hombre que en sus inicios ayudaba en la iglesia y también al profeta José Smith. Él hizo varias misiones en predicar el evangelio y también ayudó en la iglesia cuando estaba en Nabú. Al final, él se apartó de la iglesia por varios motivos, entre ellos el desacuerdo de la venta pues, de terrenos en Nabú. Él había comprado muchas tierras y pensaba venderlas a los que recién llegaban a vivir a Nabú, como siempre, ¿verdad? Siempre hay gente que se quiere aprovechar, pero sus tierras pues no estaban cerca del templo, por lo que la gente no las compraba. Siempre es eso, ¿verdad? Siempre la gente trata de buscar dónde está el templo, trato de construir mi casa. Eso es normal, siempre se quiere. Los santos somos así, ¿verdad? Tampoco estuvo de acuerdo él con la pluralidad de esposas que se empezaba a enseñar. Esto hizo enfadar a William Lowe, que se apartó de la iglesia y se convirtió en un enemigo. En el versículo 91 se menciona a Hyrum Smith, es confirmado como patriarca de la iglesia, heredando las llaves de bendecir y sellar. Se reorganiza la primera presidencia, José Smith con Sidney Rigdon y William Lowe como consejeros. Ya lo dije, William Lowe después apostataría, se iría de la iglesia y se convertiría en un enemigo. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿y por qué Hyrum Smith como patriarca? Porque José Smith, el papá de José Smith, había fallecido y el puesto de patriarca estaba libre, así que se manda que lo ocupe su hijo Hyrum. Cuando por transgresión Oliver Cowdery perdió esta maravillosa y exaltada bendición, Hyrum fue escogido por revelación del Señor para tomar su lugar, así dice el versículo 95. Luego en los siguientes versículos se habla de Sidney Rigdon, el consejero del profeta. El versículo 104 dice que el Señor lo sanará si vuelve al Señor. El buen Sidney Rigdon al parecer se encontraba mal de la cabeza y como ya lo he mencionado, parece que fue desde el día que le pusieron alquitrán, ¿se acuerdan? Cuando le pusieron alquitrán a él, al profeta, y plumas y a José, y ese día Sidney lo jalaron de las piernas en el duro piso congelado e hizo que su cabeza pues se golpeara.
después de ese día, él no quedó bien. Aquí hago un alto para explicar un poquito, solamente es un comentario, ¿ok? Hyrum Smith era el consejero del profeta y obviamente que él lo relevan para ser el patriarca. Hago aclaración que hay algunas versiones donde se manifiesta o se dice que Hyrum Smith, el profeta José Smith, dijo por el corazón que tenía Hyrum Smith que al morir él, José Smith, iba a asumir Hyrum Smith, el sucesor del profeta. Eso dicen los estudiosos, eso dicen que se encuentran. Sin embargo, aquí podemos ver que quizás iba a ser eso. Sin embargo, obviamente mueren los dos. Y aparte es donde Hyrum Smith está siendo relevado de su autoridad en la primera presidencia. Por lo que él pierde o ya no tiene para ser el sucesor. Y obviamente al morir con los dos, si es que José Smith le había dado la autoridad, pues ninguno de los dos llega a ser presidente de la iglesia. ¿Ok? Espero que esto quede claro porque a veces uno dice, sí hermano, yo escuché. Bueno, pues ya te estoy dando respuesta y no está bien claro eso, por eso yo lo trato de mencionar brevemente porque no está claro. Cuando hay algo que sí está claro, trato de mencionarlo más, escudriñar más para que tú sepas. ¿Ok? Ojalá que te sirva, te ayude. En los versículos siguientes se habla de Robert Foster en el versículo 115, un hombre que empezó bien pero tuvo sus vaivenes en la vida de tal manera que muchas veces fue exhortado para poder seguir una vida recta y al final se cree que estuvo en la conspiración para asesinar al profeta José Smith. Se le preguntó años después si fue cómplice del asesinato y dijo, no he tenido un momento de paz desde entonces. Sé que el mormonismo es verdadero y la idea de encontrarme con José y Hyrum Smith ante el tribunal de Dios me resulta más terrible que cualquier otra cosa. Él parece que estuvo presente en la muerte del profeta José Smith y su hermano Jairo. ¿Quién? Robert Foster. Así es, mi amigo. Al comienzo fue amigo de la iglesia y luego se apartó y se convirtió en enemigo, que es muy probable que dicen que él fue quien disparó contra el profeta. En el versículo 125 se habla de la autoridad que tenía el presidente de la iglesia, en este caso de José Smith, y que es hasta la actualidad. ¿Qué es? Ser el revelador, ser el vidente y el profeta. Mientras en el mundo la gente, incluso en las organizaciones religiosas, anhelan pues y sueñan el puesto de presidir sobre las congregaciones, sobre sus iglesias y ser los líderes. En nuestra iglesia no es así, porque ya se sabe quién será el profeta o presidente de la iglesia, porque ya está establecido, porque sabemos que será el apóstol de mayor antigüedad. Entonces, pues queda el saber que no habrá especulación, sino un orden. Recientemente, nuestro presidente Nelson, el presidente Russell M. Nelson, lideraba la iglesia y falleció. Y está pues el que era elder, o el presidente del Quórum de los 12, que era Dallin Oaks, que fue consejero del presidente Nelson, ahora quien es ahora el presidente Oaks, quien es el apóstol de mayor antigüedad y será pues o es ya el nuevo profeta. Estamos en una iglesia entonces de orden, donde sus líderes vemos que no compiten por ser presidentes de la iglesia, sino que ellos saben que el Señor, cuando lo desee, se les llamará y ellos tienen que estar listos para servir. Esa es una diferencia total y abismal y algo hermoso que a mí me gusta de la iglesia. ¿Por qué? Porque en nuestra iglesia no se están peleando por el puesto de liderismo, como otras congregaciones, sino ¿quién? ¿Y ahora quién será? Pues ¿quién será el papa? ¿Quién será el nuevo pastor? No, aquí en nuestra iglesia no, ya se sabe. Obviamente a la muerte del presidente Nelson, como se sabe, asume el presidente Oaks, Dallin Oaks, que será su primer consejero, pero era el presidente del Quórum de los 12, por lo tanto el de mayor antigüedad, él es el que asume, queda una vacante. Y obviamente, pues el Quórum de los 12, en estos días, en estos tiempos, llamará al nuevo apóstol. Y obviamente, y se le dará toda la autoridad del sacerdocio, se le dará todas las llaves y poderes cuando una vez sea apartado y sea sostenido
Él tendrá todos esos poderes. Y él sabe que en algún momento, si llega a estar vivo y llega a ser el de mayor antigüedad, él sabe que será el próximo presidente. Solo tiene que esperar, pues, a estar vivo, ¿verdad? Y si el Señor lo desea. Entonces, de esa manera, sus filigreses de la iglesia, o sea, nosotros, los miembros, sabemos y estamos tranquilos y contentos y sabiendo de que hay un nuevo líder, un nuevo presidente que quizás dure un año, meses, 5 años, 10 años, 50 años, 20 años, no lo sé. Lo que el Señor decida. Esa es la diferencia. No hay que, hey, yo cuando voten por mí, si yo quiero ser. No, Señor, aquí no hay eso, aquí hay orden. Y eso es bonito, lo hace hermoso la iglesia. ¿Por qué? Porque son hombres que desean servir y que no quieren pues aprovecharse. Ah, yo quiero ser presidente de la iglesia, ¿para qué? Para apoderarme de los tesoros. No, mi amigo, no hay tesoros para ti. Todos los profetas ya lo saben, tranquilos, viven una vida presupuestada, no en riquezas, tampoco en pobrezas, porque son personas que necesitan obviamente atención, son personas mayores que necesitan cuidados, pero tampoco viven en pobreza ni riqueza, como otros líderes. Por lo tanto, eso lo hace bonito, ¿verdad? No hay aspiración a poder, sino es una aspiración a poder servir. Y lo puede servir siendo miembro del Quórum de los 12, visitando los países, viajando y predicando y testificando de Jesucristo. Esto lo hace muy bonito. A mí me encanta eso. A mí me gusta ese orden que hay. Eh, Eso lo hace muy, muy, muy bonito. En el versículo 126, como dije, bueno, voy a mencionar, se menciona el quórum de la primera presidencia, los tres forman un quórum y cuando el presidente pues fallece, ese quórum se disuelve y los consejeros que son apóstoles pasan a formar parte del quórum de los 12 y se posicionan en su respectivo orden. Eso también ya lo he mencionado. En ese tiempo la presidencia son José Smith, Sidney Rigdon, que está mal de la cabeza por los supuestos daños que había tenido, y William Law, quien fue excomulgado en abril de 1844. De aquí unos años después viene a ser excomulgado William Law. En el versículo 127 se habla de Brigham Young y es nombrado presidente del Quórum de los 12. Toma nota. En el versículo 127 se habla de Brigham Young y es nombrado presidente del Quórum de los 12. Voy a leer algo que pasó después. Toma nota. Mira lo que dice. Como saben, José Smith fue asesinado por la turba de Carthage el 27 de junio de 1844. Después de un mes y días, el 8 de agosto, una congregación de miles de personas se reunió en Nabú. Sidney Rigdon, quien había sido consejero de José Smith, habló durante 1 hora y media, proponiendo que se le nombrara guardián de la iglesia. No hubo respuesta afirmativa de los miembros. Esa tarde, Brigham Young habló en nombre de los apóstoles. Muchos de los presentes testificaron que se parecía y hablaba como el profeta José. Cuando, después de su discurso, se propuso que los 12 dirigieran la iglesia, habiendo recibido las llaves de José, la votación fue abrumadoramente a favor. De esa manera, Brigham Young estaba asumiendo la presidencia de la iglesia. Hermoso nuevo presidente de la iglesia. Eso lo veremos después. En los siguientes versículos también se dice que los 12 junto con los 70 constituyen el ministerio exterior de la iglesia. Son testigos especiales de Cristo y de la verdad del Evangelio. Y ese es su llamamiento especial y peculiar en la iglesia. No es que toda la responsabilidad de predicar el Evangelio recaiga únicamente sobre los 12 y los 70. Esa responsabilidad recae sobre todo el cuerpo de la iglesia. Así termina esta sección poderosa. Hemos aprendido que el Señor mandó a los santos en Nabú construir su templo y también un hogar de hospitalidad, enseñando que su obra requiere organización, sacrificio, obediencia y un espíritu abierto a todos. Hoy nuestro reto es que nuestros propios hogares sean casas de Nabú, lugares de fe, servicio y paz, que reflejen la gloria de Sión y preparen el camino para el Señor. Nos podemos preguntar, ¿por qué el Señor no condujo a los santos a un lugar perfecto de inmediato? Sí, nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta? Los santos habían perdido Missouri, habían perdido Kirtland,
Pero el Señor no les pidió regresar y reconstruir lo perdido. En cambio, les pidió mirar hacia adelante y edificar un lugar nuevo. Era un mensaje poderoso. No vivan atrapados en el pasado. Dios abre caminos nuevos para su pueblo. ¿Y qué aprendemos de Nabú? Que la fe convierte pantanos en belleza. Nabú pasó de ser un pantano a convertirse en un símbolo de belleza, fe y organización espiritual. El Señor les mostró que su obra no depende de un lugar, sino de un pueblo dispuesto a obedecer. Dios nunca abandona a los suyos. Cuando todo parece destruido, Él abre nuevas sendas. Los templos son siempre el centro de su plan. Y aunque el pasado duela, la esperanza siempre está en construir hacia adelante, no mirar atrás. Cuando fue su construcción del templo, el acarreo de piedras era una celebración comunitaria. Agricultores detenían el arado y entonaban el Espíritu de Dios, el famoso himno. Escolares y comerciantes salen a cantar cuando pasaban las carretas con las piedras para construir el templo de Nabú. Cortadores de piedra, muchos de las islas británicas, tallaban cada bloque con gran personalidad. Los hijos podían enseñar o señalar en los muros: ese muro lo hizo mi padre. Todos los santos se sentían orgullosos de construir su Nabú, Nabú la hermosa. Es hermoso saber esta historia, mis amigos. Ahora pongo algunas fotos que no se ve muy a menudo. A la orilla del templo está el río Mississippi, como ya lo he dicho, y hay un pequeñito muelle. Esto lo vemos ahora en la actualidad. En las imágenes es donde los santos hacían sus obras vicarias al inicio. Veamos algunos puntos que más adelante tocaremos, pero ya debemos preguntarnos. ¿Ok? Antes de terminar la clase. Tras el martirio de José y Hyrum Smith surge la pregunta: ¿sobrevivirá? Sí, ¿sobrevivirá la iglesia? Es una gran pregunta. ¿Seguirán o se desintegrarán? ¿Había mucha dependencia de José o ya había enseñado de tal manera que los santos puedan continuar el evangelio restaurado? Brigham Young decide que terminar el templo será la señal de que la obra de José continúa. Ordena concentrar fuerzas con espada en una mano y herramienta de obra en la otra, les dice. Se trabaja de día y de noche. Se retira la fuente de madera. Muchos corren de nuevo al río a seguir bautizando sus muertos, mientras el interior del templo avanza. Aunque el exterior del templo se completa más tarde, desde el 10 de diciembre de 1845 se habilita el tercer piso para investiduras y sellamientos. En menos de 10 semanas, alrededor de 5.500 miembros santos reciben sus investiduras. Luego, en febrero de 1846, comienza el éxodo hacia Utah, hacia el oeste. El pueblo de Nabú es mayormente joven, con membresía registrada cercana a 20.000 personas. Para no creer, pero esa es la cantidad de santos. Así como lo escuchas, y no me estoy equivocando, en aquellos años había más hombres que mujeres, por frontera, obviamente, que quedaba la frontera, y por la migración que venían de Inglaterra, venían de Kirtland, venían de Nueva York. Todos querían unirse a la iglesia, a pesar de sus persecuciones. Un dato más del templo de Nabú, que es poderoso, y con esto termino. La ceremonia de la primera piedra del templo ocurrió el 6 de abril de 1841, colocados bajo la dirección de José Smith, y a la que asistieron miles de fieles. El procedimiento de colocar la primera piedra del templo en forma ceremonial fue planificada por José Smith y persiste en todos los templos del presente. Siempre se hace una ceremonia para colocar la primera piedra. Por cierto, ahora se conoce como la primera palada. José Smith, el 2 de octubre de 1841, el 2 de octubre, José Smith colocó el manuscrito original del Libro de Mormón, como ya lo dije, en la piedra sureste del templo, que luego fue encontrado en la casa, perdón, no en el templo, sino en la casa que estaban construyendo,
que luego fue encontrado por el esposo de M. Smith. Y luego con los años, obviamente lo tiene en nuestra iglesia. Ahora, más de 100 años después, el anhelo de Nabú recibe un nuevo impulso. En abril de 1999, el presidente se me mezcla el inglés y el español a veces, el presidente Gordon B. Hinckley anuncia la reconstrucción del templo de Nabú. El proyecto transforma la pequeña ciudad. Las puertas abiertas superan los 330,000 visitas. El 27 de junio de 2002, el 27 de junio del 2002, aniversario del martirio del profeta José Smith, se dedica el templo. En la dedicación, el presidente Hinckley recuerda al gobernador Thomas Ford, en Illinois, quien temía que el nombre de José Smith y lugares como Nabú, Palmira, Kirkland y Carthage llegaran a ser tan familiares como Belén o Getsemaní. Paradójicamente, la profecía del propio gobernador Ford se ha cumplido. Hoy, peregrinos de todo el mundo recorren Nabú, sienten su espíritu y reconocen su papel como faro de la restauración. Los hermanos Smith fueron asesinados en junio de 1844 y la construcción del templo se paralizó por varias semanas. En enero de 1845 fue Brigham Young quien ordenó la reanudación de los esfuerzos por completar el edificio. Los santos fueron expulsados de Nabú en 1846. La iglesia intentó y logró vender el edificio en 1848. Sin embargo, el templo fue invadido y usado para actividades festivas de la localidad. En octubre de 1848, el templo fue destruido por incendiarios. En 1937, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días readquirió la propiedad original donde se hallaba el templo en Nabú y luego ha sido rededicado. Para terminar, te voy a contar algo más. Como siempre, algo que no te lo cuenta nadie. Toma nota. Listo, con tus apuntes. Te lo digo. Lo que voy a decir, solo y solo, lo van a entender alguien que ha entrado al templo. Si no has entrado al templo, lo siento, mi amigo, no te lo puedo explicar mucho. No lo vas a entender. El templo de Nabú es uno de los 7 templos mormones o santos de los últimos días, como quieras llamarlos, donde los miembros se movilizan o progresan a través de 4 salas de investidura, antes de pasar al salón celestial. Se movilizan o progresan antes de 4 salas de investidura, antes de pasar al salón celestial. ¿Y cuáles son los otros 6 templos, hermano? Te lo cuento. Si quieres visitarlo, vas a darte cuenta que son diferentes al templo que tú de repente asistes. Los otros 6 templos son el templo de Manti, Utah, el templo de Salt Lake, Utah, el templo de Lane en Hawái, el templo de Cardston en Canadá, el templo de Idaho Falls y el templo de Los Ángeles en California. Todos esos templos son diferentes a los templos que normalmente conocemos. Así que, si tienes la oportunidad de ir, te vas a dar cuenta que son diferentes que los demás. Ahora debemos buscar, mi amigo, la revelación personal. El templo es un lugar de conversación con Dios, no solo de ritos. Busquemos conversar con nuestro Dios cuando visitemos sus templos y que sus ordenanzas nos santifiquen y nos den fortalecen nuestra fe y fuercen nuestro testimonio para saber que Cristo vive, que la idea es acercarnos a Él y servirle a Él. Que tengas una hermosa semana. Gracias por acompañarme y espero que te pueda ayudar esta clase.